Una feliz mañana para cada uno de los presentes. El Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí reunidos una vez más con ustedes en estas matinales que sé que son una bendición. Pero queremos comenzar primeramente pidiendo la bendición de Dios. Así que donde tú estés, acompáñanos a orar. Vamos a orar. Querido Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque una vez más nos encontramos para recibir tu palabra, para recibir, Señor, gozo en nuestros corazones y ser capacitados para llevar el Evangelio. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben, en estos días se están oyendo muchos problemas nuevamente. Se dice que 3 bancos de Estados Unidos han quebrado y han colapsado económicamente. Y también están sucediendo varios desastres naturales, diferentes situaciones que se están presentando nuevamente a nivel mundial. Y el problema principal es la economía. La economía mundial cada vez está yendo para abajo, no solo en los países de Latinoamérica, sino en la mayoría de los países del mundo. Yo quiero que podamos entender ante toda esa situación actual mundial, podamos entender algunos puntos bíblicos de trasfondo y saber también en dónde como pueblo nosotros tendríamos que estar. En Apocalipsis capítulo 12 nosotros encontramos un resumen del gran conflicto entre la iglesia, el pueblo de Dios, y Satanás, ¿sí? La serpiente. Y desde el versículo 1 hasta el versículo 17, el apóstol Juan lo que hace en el libro de Apocalipsis es resumir la guerra históricamente. Proféticamente nosotros podemos ver que comienza a hablar desde el versículo 1 en adelante sobre la situación que el pueblo de Dios tiene que pasar, ¿sí? Desde la muerte de Cristo en adelante. Pero en el versículo 7, el apóstol Juan empieza a describir que toda esta guerra tiene que ver con un trasfondo espiritual. Versículo 7 del capítulo 12 dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así que hay una guerra entre Miguel y la serpiente. La palabra Miguel en el original griego significa uno como Dios, ¿sí? El capitán de los ángeles, que es uno como Dios, y es Jesucristo. Así que esta guerra que estamos viendo, que se viene desarrollando hace 6.000 años, es una guerra que comenzó mucho antes de crear los cielos y la tierra, de crear a Adán y Eva, el Señor, sino que es una guerra espiritual que se viene desatando, ¿sí? Entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Y esta guerra ha venido a desarrollarse aquí en la tierra, porque nosotros podemos ver en Génesis capítulo 3, luego de relatar en la Biblia el relato de la creación, ¿sí? Nosotros vemos en el capítulo 3 que la serpiente, la misma serpiente que dice Juan que engaña al mundo entero y que trató y que engañó a la tercera parte de los ángeles y los hizo adeptos de él, ¿sí? Esa serpiente que se llama el Diablo y Satanás, y esos ángeles se convirtieron en demonios, también logró engañar a los primeros padres de la tierra. En el capítulo 3 encontramos desde el versículo 1 que dice Moisés en el libro de Génesis: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto
podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Así que acá vemos que hubo un diálogo entre la mujer y la serpiente, Satanás. Y Satanás le dio el mismo engaño con que él fue engañado. Satanás le dijo a la mujer, seréis como Dios. Seréis como Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Tú puedes ser como Dios, tú puedes ser semejante al Altísimo. Satanás se había dado cuenta. Él quería demostrarle a Dios que habían otros, igual que él, que querían ser como Dios, que no querían a Dios en el trono, como gobernador de todo el universo. Interesante. Adán y Eva aceptaron la mentira de Satanás de ser como Dios. Y nosotros ahora podemos ver en el relato de Isaías 14. Vamos ahora a Isaías 14. En Isaías 14 nosotros vamos a ver que la misma mentira que Adán y Eva creyeron fue la mentira que Satanás creyó. En el capítulo 14, nosotros vamos ahora al versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Interesante. ¿Dónde comenzó el pecado? Muchos dicen en el cielo. El ambiente fue el cielo, pero el pecado comenzó en el corazón de un ser creado. Por eso el pecado comienza en la mente, en el corazón, no en el ambiente. El ambiente es donde se desarrollan las situaciones, pero el pecado comienza, se germina en la mente de un ser creado. Y en Satanás fue en el corazón. Por eso acá dice la palabra de Dios, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Allí está la clave. Satanás le ofreció lo mismo que él comió. El fruto de querer ser como Dios. Fíjense, pónganse a pensar, ¿cuál es el resultado de sus decisiones muchas veces en su vida? Ser como Dios. Dos claves donde tú te puedes dar cuenta de que quieres ser como Dios. Quieres tener el control. Cuando tú estás queriendo tener el control de tu vida o queriendo tener el control de las demás personas, tú estás siendo como Dios. Tú estás queriendo ser como Dios. ¿Quién es el que tiene el control del universo? Es Dios. Cuando tú no le permites a Dios que Él tenga el control de tu vida, de tu corazón y de tu familia, tú estás queriendo ser como Dios. A mí me pasa a diario. Yo trabajo con personas con problemas de conductas adictivas, pornografía, tecnología, drogas, alcohol, tabaco, compras obsesivas y compulsivas. Y la mayoría de esas personas, la raíz principal de sus adicciones es que quieren tener el control. Es más, los familiares de los adictos quieren tener el control de sus familiares adictos y se vuelven como Dios. El mejor ejemplo es la madre del drogadito, que ella ahora se cree Superman, se cree Dios y que le va a salvar la vida a su hijo.
Háganse una pregunta, ¿nosotros le podemos salvar la vida a alguien? No, nosotros no somos Dios. Nosotros podemos acompañar, nosotros podemos apoyar, podemos colaborar, podemos cooperar, podemos motivar, pero no podemos salvar, porque nosotros no tenemos la capacidad de tener el control de la vida de alguien. Cuando nosotros lo intentamos, estamos gastando energías, porque ese lugar le compete a Dios. Cuando tú tratas de tener el control de todo y de todos, tú quieres jugar a ser el Espíritu Santo. Y te vas a estresar, te vas a llenar de ansiedad, te vas a meter en problemas. Así que esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el fruto que comió de querer ser semejante al Altísimo y el fruto que le dio a Adán y a Eva de querer ser como Dios, es lo mismo que nos ofrece a nosotros diariamente. Es más, pongámonos a pensar en esto. Vamos a ir a Juan capítulo 16 y vamos a ver cuál es el pecado de pecados, ¿sí? El pecado de pecados se lo he puesto yo, no es que lo van a encontrar en la Biblia. Pero en Juan capítulo 16, hablando del Espíritu Santo y de cómo Él nos convence de pecado, miren lo que Jesús va a decir. Jesús empieza a hablar de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y Él dice que el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Él venga, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Eso está en el versículo 13, ¿sí? Pero más atrás, en el versículo 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí dice, versículo 9, versículo 10, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea que el Espíritu Santo, cuando te convence de pecado, te está diciendo que el pecado de pecados es no creer en Jesús. Porque cuando tú no crees en Jesús, tú te quieres hacer semejante al Altísimo. Porque tú estás debilitado por el pecado. Tu naturaleza humana está debilitada, es una naturaleza humana pecaminosa, no está habilitada para tener el control, no está habilitada para vencer el pecado, no está habilitado para vivir una vida cristiana victoriosa. Tú necesitas de Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te levantas a la mañana y lo primero que haces es agarrar el celular, es ponerte a hacer tareas, es irte de tu casa al trabajo sin tener una relación personal con Jesús, sin pasar tiempo de comunión con Jesús, pidiendo el poder del Espíritu Santo, comiendo su palabra, orando, tú le estás diciendo a Dios, yo tengo el control, tú no tienes el control y yo soy semejante a ti. Por eso el pecado de pecados es no creer en Cristo. Cuando tú no crees en Jesús, cuando tú no confías en Jesús y en su palabra, cuando tú no confías en tener una relación con Jesús, automáticamente tú no estás creyendo en Jesús y automáticamente tú estás en pecado. Si ustedes se ponen a pensar, esto que dice Jesús en Juan 16 tiene que ver con los 10 mandamientos, porque dice el versículo, vuelvo a leerlo, de pecado porque cuanto no creen en mí, en Cristo. Pero hay algo interesante. En los 10 mandamientos, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que, ¿cuál es el Dios que más adoramos? A nosotros mismos. Cuando tú no confías en Jesús y te autoidolatras, cuando tú no confías en Jesús y confías en ti mismo, tú estás pecando contra Cristo y el Espíritu Santo va a querer venir a convencerte. Y una de las mejores maneras de confesar el pecado, lo primero no es confesar el acto externo.
Lo primero es hay que confesar el acto externo, pero también hay que confesar las raíces del pecado. Señor, perdóname porque no confié en ti. Señor, perdóname porque confié en mi carne, en mis deseos pecaminosos, porque pisoteé tu gracia. Señor, perdóname porque no estoy mirándote en la cruz, sangrando y sufriendo por mis pecados, y porque me burlo y deshonro tu nombre. Esa es la manera que nosotros tenemos que ver el pecado, no solo en el acto externo. Adán y Eva no solo tuvieron que decir, Señor, perdóname por haber comido el fruto. Señor, perdóname por haber creído la mentira. Señor, perdóname por no haber creído en tu palabra. Nosotros tenemos que ver el pecado como una relación que se destruye entre Dios y nosotros, no solamente el acto terrenal. Y es por eso, y es muy importante entender que esta guerra espiritual, que todo lo que sucede actualmente en el mundo es porque la gente no confía en Jesús. Y nosotros como pueblo estamos confiando en Jesús, estamos confiando en su palabra. El Espíritu Santo todos los días viene a mostrarnos, no sigan el camino de Adán y Eva. Vayan y lean a Pablo, dice el Espíritu Santo. Vean en Romanos 5 cómo por el pecado de un hombre todos siguieron la misma tendencia. Todos decidieron pecar contra Dios. Todos decidieron creer la mentira de Satanás. Y el Espíritu Santo viene a decirnos, yo tengo poder para dejar de creer las mentiras, para empezar a creer en Cristo y para que ustedes no estén separados de Cristo, porque el pecado nos separa de Cristo. Y cuando pecamos, nuestra relación con Dios se rompe hasta que nosotros no confesemos el pecado y volvamos a recibir la gracia de Dios. Entonces, nos hace una invitación el Señor a confiar en Jesús, a dejar de confiar en Satanás, a dejar de confiar en nuestra carne pecaminosa y a poder tener victoria. Pero la victoria no se puede dar sin Cristo. El apóstol Juan en 1 de Juan 5, 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si nosotros no recibimos a Jesús, si nosotros no confiamos en Jesús, automáticamente vamos a seguir con la actitud de yo soy Dios, yo tengo el control. Y vas a querer tener el control obsesivo de tu familia, de tu vida, de tus situaciones, de tu ambiente, de tu trabajo, de tu estudio. Tú no tienes la capacidad. El cristiano aprende a todos los días a entregarle el control a Jesús y que Jesús gobierne nuestro corazón. Satanás lo que dijo, según Isaías 14, yo subiré a lo alto, tomaré el trono, yo seré semejante al Altísimo. Tú no puedes tomar el trono del corazón porque tu corazón necesita tener un rey legítimo y ese rey legítimo es Cristo. Mi invitación en esta mañana es que podamos empezar a confiar en Cristo, el autor y consumador de la fe, el único que tiene el poder para controlar tu corazón y que tu corazón siga un rumbo conforme a la justicia de Dios. Que el Señor te guarde y te bendiga y que tú le permitas a Jesús hacer lo primero del día, hacer el rey de tu corazón y hacer el todo en todos. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por Jesús. Gracias porque Él nos salva de los pecados. Jesucristo, nuestro Salvador, lo queremos recibir en esta mañana por la fe. Queremos darle el control de nuestras vidas y de nuestro corazón y queremos dejar de jugar a ser como tú. Queremos dejar de querer tener el control y cederte el control de nuestras almas, de nuestras vidas a ti. Acompáñanos con tu bendición. Por amor a Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén.